Este es el video 1 de la semana 3 del periodo 1. Estábamos viendo sobre la presión de los fluidos. Ya vimos la presión física, vimos la presión, cómo se transforma esa fórmula de la presión a una fórmula para líquidos, ya lo vimos, densidad por gravedad por altura. Y ahora toda esa aplicación características de los fluidos, hubo alguien que se llamó Blaise Pascal, que las características que tienen los fluidos las ocupó para un principio que lanzó hacia la humanidad, que dice principio de Pascal. Dice: la presión externa aplicada a un fluido encerrado se transmite uniformemente por todo el volumen del líquido. Esto lo explicó con una maquinita que le llamó prensa hidráulica, que es la que está aquí abajo, está dibujado acá. Es un contenedor de líquido que tiene dos entradas o salidas, ¿sí? Una de ellas es más pequeña que otra, ¿sí? Aquí tiene un pistón, como el émbolo del pistón de las jeringas, y aquí tiene otro que es más grande. Dice, por principio de Pascal, que aquí, si se le aplica una fuerza a esta área y recorre cierta distancia el émbolo, también se va a manifestar un recorrido del émbolo más grande, del área más grande, y va a salida le llaman una fuerza mucho más grande. Aquí le llaman I, ¿por qué? Por la palabra en inglés de in, que es entrada, y de este lado O, por la palabra en inglés de out, es salida, ¿sí? Por eso es entrada y salida. De ese principio aplicado a la prensa hidráulica es que se derivó, que dice que la presión de entrada es igual a la presión de salida. Si la presión es fuerza sobre área, entonces sería fuerza sobre área es igual a fuerza sobre área. Pero como aquí es de entrada, entonces sería FI sobre AI es igual a FO sobre A. Esta es la ecuación matemática de la prensa hidráulica. ¿Pero en qué se utiliza la prensa hidráulica? Pues esta aplicación del principio de Pascal de la prensa hidráulica es la que tiene como principio fundamental de funcionamiento todas esas máquinas que utilizan líquidos, como por ejemplo el gato hidráulico, ¿sí? No sé si han visto esas máquinas como la del trascabo, que le llaman manita de chango, que anda escarbando ahí en las calles. Esa máquina, su funcionamiento es pura manguera y líquido adentro. Está aplicado ahí la presión, ¿sí?, de los fluidos, ¿sí? Con una sola palanquita el conductor le aplica fuerza a la entrada y saca una fuerza enorme del otro lado para levantar tierra o grava, ¿sí? También, por ejemplo, no sé si han visto en los talleres mecánicos, los especializados tienen una base donde ponen los carros y los hacen elevarse del piso, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Pues nada más prendiendo o haciéndole entrada a una valvulita, toda esa presión del líquido hace que el auto se eleve. Ese es el principio de esta aplicación. Como tiene una fórmula matemática, vamos a aplicarla para resolver problemas de estos, del principio de Pascal de la prensa hidráulica. Aquí tenemos, para que vayamos adentrándonos en la cuestión matemática de los problemas, vamos a hacer problemas de estos. Fíjense las fórmulas que vamos a ocupar de la prensa hidráulica que vimos hace un rato. También se deduce que el trabajo de entrada es igual al trabajo de salida, por fórmula que ya hemos trabajado en otros semestres. El trabajo es igual a fuerza por distancia, o sea, F por S, ¿sí? Entonces, si el trabajo de entrada es igual al trabajo de salida, entonces sería igual a F por S igual a F por S. Hasta aquí sería de entrada y aquí sería de salida. Esta es otra ecuación que vamos a utilizar en los problemas.
Derivado de esta, se pueden calcular 4 variantes, que aquí las despejamos. En clases normales, pues yo les invito a que lo despejen, pero pues aquí como no se puede, ya lo hago yo. FI es igual a FO por SO sobre SI. SI igual a FO por SO sobre FI. FO igual a FI por SI sobre SO. SO igual a FI por SI sobre FO. Fuerza de entrada, distancia recorrida de entrada, fuerza de salida, distancia recorrida de salida. Del émbolo se refiere. ¿Sí? Ahora, derivado de la ecuación anterior, que es potencia de entrada igual a potencia de salida, aquí también se derivan 4 fórmulas, que dice FI igual a FO por AI, FO igual a FI por AO sobre AI, AI igual a FI por AO sobre FO, o AO es igual a FO por AI sobre FI. Y por último, una variante que nos van a pedir es sobre la ventaja mecánica. La ventaja mecánica es un número que no tiene unidades. Es qué tan ventajoso es la máquina que estamos trabajando. ¿Sí? Para que una máquina tenga ventaja debe ser el número mayor de 1, o sea, con 2. Si yo aplico una fuerza de 50 newtons y la ventaja mecánica es de 2, obviamente que va a salir del otro lado 100 newtons. ¿Sí? Y así sucesivamente, es lo que nos van a pedir también. Esas son las fórmulas ya despejadas. Bien, tenemos el primer ejemplo demostrativo de la prensa hidráulica. Dice, los émbolos, acuérdense que son dos émbolos, pequeño y grande, de una prensa hidráulica tienen de diámetro 2 y 24 pulgadas. Acuérdense, diámetro respectivamente. ¿Qué fuerza de entrada se requiere para transmitir una fuerza de salida de 2000 libras en el émbolo más grande? ¿Qué distancia recorre el émbolo de entrada si el de salida se mueve 1 pulgada? ¿Cuál es la ventaja mecánica? Bien, obtenemos los datos de acá. Diámetros 2 y 4. Primera pregunta, ¿qué fuerza de entrada se requiere? FI, pregunta, para transmitir del otro lado 2000 libras. Segunda pregunta, ¿cuánto se mueve el émbolo de salida? El émbolo de entrada, perdón, si el de salida se mueve 1 pulgada. Y tercera pregunta, ¿cuál es la ventaja mecánica ideal? Como las fórmulas necesitamos las áreas, y aquí están nada más los diámetros, en este problema nada más nos dan los diámetros, es necesario calcular las áreas de los dos émbolos de la prensa hidráulica. A veces el problema ya trae el área, pero aquí no. Entonces, como son, les decía yo, como una jeringa, el émbolo es redondo, entonces es un círculo. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Acuérdense, de entrada, de entrada, de entrada. Radio es la mitad del diámetro, por eso acaba 1, la mitad de 2. Y por eso acaba 12, la mitad de 24. Pues al hacer la operación, 1 por 1, 1 por 3.14, 3.14 pulgadas cuadradas. Aquí va 12 por 12, 144 por 3.14 nos da 452.39 pulgadas cuadradas. Ya tenemos las dos áreas que nos van a servir para hacer las 3 preguntas o para resolver las 3 preguntas. Bien, vamos a resolver la primera pregunta. Fíjense, la fuerza de entrada que se requiere para levantar 2000 libras. Fuerza de entrada, según la formulita que ya lo tienen ahí, es FO por AI sobre AO. FO es 2000, AI es 3.14 y AO 452.39. 2000 por 3.14 es
6.283.2 libras por pulgada cuadrada. Sobre 452.9.39 pulgadas cuadradas, se eliminan las pulgadas cuadradas y queda libra, que es la unidad de fuerza. La división es 13.88. Segunda pregunta. ¿Cuánto tiene que recorrer el émbolo de entrada para mover al émbolo de salida 1 pulgada? ¿Sí? Según la fórmula, SI es igual a FO por SO sobre FI. 2000 por 1 sobre 13.88, que se calculó allá. 2000 por 1, 2000 libras por pulgada sobre 13.88, se elimina libras y queda pulgada, la unidad de la distancia. 2000 entre 13 nos da 144. Última pregunta. ¿Cuál es la ventaja mecánica? Tiene 3 maneras de calcular, ya lo tienen ahí en las fórmulas. Esta es una de ellas, FO sobre FI. 2000 entre 13. Se elimina libra y, como les decía, es una unidad que no tiene unidad, que es un parámetro que no tiene unidades. 2000 entre 13 nos da 144. Con cualquiera de las dos otras divisiones nos daría el aproximado a este.